en las últimas semanas y hoy vamos a continuar con nuestra cuarta exposición de este tema de una iglesia saludable y vamos a estar predicando bajo el tema una iglesia sana refleja el carácter de Dios. Una iglesia sana refleja el carácter de Dios. Vamos a orar, mis hermanos, nuevamente para presentar nuestras vidas, preparar nuestras mentes, nuestros corazones, la disposición de nuestros cuerpos. Porque yo sé que este es el momento donde después del almuerzo usted va a batallar con varias cosas. Usted va a batallar con su carne, usted va a batallar con el sueño y usted va a batallar con mi voz. Amén. Así que preparemos, hermanos, nuestras mentes, cuerpos y emociones para poder ser expuestos a la palabra del Señor y que el Señor nos ayude. Amén. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de poder exponer tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes en esta tarde. Nosotros, Señor, venimos a este lugar porque reconocemos que necesitamos de ti. Te pedimos que tú me ayudes, Señor, que me des la gracia suficiente para poder exponer tu palabra y que podamos ser edificados a través de ella, Señor, y que tú ministres a los corazones que tienen tanta necesidad de ti, que aunque a lo mejor no estén conscientes de esa necesidad, pero tienen una gran necesidad de ti, Señor, y que tú obres en sus vidas a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como breve introducción, queremos repasar brevemente las cosas que dijimos en la última exposición para que pueda continuar, ¿verdad?, el hilo de lo que hemos estado exponiendo. Y nosotros establecimos la última vez que hablamos de este tema, hace 2 semanas atrás, que el asistir a la iglesia no hace a una persona cristiana. ¿Ok? Eso es un principio bien básico. El asistir a una iglesia no hace a una persona cristiana. El hacerse miembro de una iglesia tampoco hace a una persona cristiana. Todo cristiano debe ser miembro de una iglesia, puesto que ha sido reconciliado con Dios y Dios quiere que seamos reconciliados los unos con los otros. Y ese es uno de nuestros grandes valores como iglesia local. Nosotros creemos firmemente que cada creyente debe ser parte integral de una comunidad de fe. Un cristiano sin iglesia local es una contradicción, aunque muchos en su mente se quieran justificar. Porque créanme que la gente se justifica y encuentran 20 razones posibles para no ser parte de una comunidad de fe, mis hermanos. Y yo creo firmemente que si una persona tiene el tiempo, tiene el vehículo y tiene la salud y profesa ser creyente, debe ser parte de una comunidad de fe. De lo contrario, está en total rebeldía y desobediencia a la palabra del Señor. Ahora, muchas personas dicen que no van a una comunidad de fe porque están buscando una especie de perfección que no va a ser encontrada en ningún lugar. Y yo creo que los que llevamos tiempo dentro de esta comunidad de fe o los que hemos participado de otras comunidades de fe, sabemos que la iglesia no se trata de gente perfecta que ya tienen alas y aureolas aquí en la cabeza y que andan volando su vida cristiana en cosas espirituales. La iglesia es una unión, es una familia, es un cuerpo. Es el lugar donde rindo cuentas, donde amo a otros y donde sirvo a otros. La iglesia no es lo que algunas personas piensan. La iglesia no es un lugar ni es una estadística. La iglesia es un pueblo. La iglesia no es un museo de gente perfecta, sino el hospital para los heridos mentalmente, emocionalmente y físicamente. Como Charles Spurgeon dijo, la iglesia es el hospital de Cristo. Amén. Así que yo quiero hacerle unas preguntas en esta tarde a modo de introducción. ¿Qué es lo que deseas para tu familia? Si yo te pregunto de manera individual, ¿qué es lo que tú deseas para tu familia? Yo estoy casi seguro que cada uno de ustedes me va a contestar con algunas preguntas que se pueden parecer unas a las otras. Por ejemplo, yo creo que cada uno de nosotros queremos salud para nuestra iglesia, para nuestra familia, ¿verdad? Queremos que en nuestra familia haya salud. También queremos que haya bienestar, ¿verdad? Que las personas en nuestra familia puedan ser personas que tengan un bienestar emocional y espiritual. ¿Qué es lo que deseas para tus hijos? ¿Una carrera? No una carrera de correr, sino una carrera, una profesión. ¿Qué es lo que deseas a tus hijos? ¿Para qué tú estás preparando a tus hijos como creyente? ¿Para simplemente alcanzar el éxito en la vida? Lo cual no hay nada malo en esa actitud. Pero ¿qué es lo que tú deseas en tus hijos? Y bueno, yo creo que todos los padres por lo menos responderían algo. Ellos desean que sus hijos tengan salud. A lo mejor no podrán alcanzar
todas las metas que tienen, a lo mejor no podrán obtener todas las cosas materiales que desean, pero yo creo que todo padre responsable diría que lo que más desea para sus hijos es salud. Probablemente quieres que tu familia sea conocida mayormente por ciertos atributos como el amor, el gozo, la santidad, la unidad y la reverencia ante el Señor. Yo creo que eso es lo que todo padre cristiano desearía, ¿verdad?, de sus hijos y de su familia. Y yo creo que podríamos resumir esas y otras cualidades en una frase, y es que yo creo que todos de una manera u otra queremos a una familia sana. Usted quiere una familia sana, una familia en la que unidos trabajan, viven y se aman de acuerdo al diseño de Dios para la familia. Pero sabe que una de las quejas más comunes en la consejería bíblica es que las familias muchas veces no son familias saludables. Hay mucha disfunción familiar. Obviamente, la raíz de esa disfunción es el pecado que habita en nuestras vidas, y esa disfunción familiar no permite que los integrantes de la familia funcionen en el rol que Dios ha diseñado para cada una de ellas. ¿Por qué usted cree que hay 60% de los matrimonios se divorcian en este país? Porque hay disfunción familiar. ¿Por qué hay tantos problemas entre padres e hijos? Porque el hogar no es saludable, la familia no es saludable, mis hermanos. El pecado ha desestabilizado y ha traído crisis en todos los aspectos de la familia. Tenemos a una pareja de creyentes donde tienen hijos no creyentes. Tenemos a una esposa creyente que su esposo no es creyente. Tenemos un esposo creyente que su esposa no es creyente. Y todo tipo de situaciones que se dan en el contexto de una familia que provocan el que muchas veces no hayan familias saludables. Y una de las razones por las cuales Dios quiere que los creyentes sean parte de una comunidad de fe es porque en la comunidad de fe es donde Dios comienza a transformar a los individuos y a las familias. Y no hay nada más hermoso, mis hermanos, que ver cómo Dios va obrando en la vida de una persona y de una familia hasta que hay una sanidad integral en cada uno de los aspectos de su vida, emocional, espiritual, físicos, de salud y emocionalmente. Pero esa es una de las quejas más comunes. Es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos, es que mis hijas. Siempre, hermano, es la misma dinámica, porque no hay una salud, lamentablemente, en muchos hogares. Hemos aprendido que la iglesia es la familia de Dios, por lo tanto, en cada iglesia local, representado por cada familia local, aspiramos a ser una iglesia sana. Pero usted sabe por qué muchas veces las iglesias batallan en ser iglesias sanas. Porque recuérdese que usted es un individuo, una familia que ahora está viniendo a ser parte de una comunidad de fe. Y cuando nosotros llegamos a esta comunidad de fe o a cualquier otra comunidad de fe, arrastramos nuestra falta de salud emocional y espiritual y la traemos también a la comunidad de fe a la cual pertenecemos. Entonces, nosotros a veces deseamos ser iglesia sana. Esa es una de las cosas que yo más oigo por las redes sociales. Me escriben, estamos buscando una iglesia sana. Y a veces yo tengo que preguntarle, ¿a qué tú te refieres con una iglesia sana? No, una iglesia que sea calvinista de 5 puntos. Bueno, es que yo conozco muchas iglesias calvinistas de 5 puntos que no son sanas. O sea, que el sostener una posición calvinista doctrinalmente no hace a una congregación sana, mis hermanos. El sostener otras posturas reformadas, las 5 solas, tampoco hacen a una iglesia sana. Para otros, una iglesia sana es donde las mujeres no se pintan, las mujeres no usan maquillaje, las mujeres no usan pantalones. Para muchos eso es una iglesia sana. Pero eso no es lo que hace una iglesia sana, mis hermanos. No estoy diciendo que la doctrina no es importante, pero lo que hace a una iglesia sana es la gente y las familias sanas y saludables que pertenecen a ella. Ahora, no todos llegan en ese estado. Muchos llegan, hermanos, todos enfermos espiritualmente y emocionalmente, y Dios comienza por medio de su palabra a sanar esas mentes y esos corazones. La palabra sana comunica la idea de un cuerpo que está viviendo y creciendo correctamente. Puede tener algunos problemas, no ha sido perfeccionada aún, pero está en proceso, está haciendo lo que debe hacer porque la palabra de Dios la dirige. Y esa es la esperanza de toda comunidad de fe. Si una comunidad de fe, mi hermano, está centrada en la palabra de Dios y la palabra de Dios está siendo expuesta semana tras semana, mes tras mes, año tras año, hay una alta posibilidad de que esas personas vayan adquiriendo salud espiritual en sus vidas.
Ahora, hay una diferencia entre cristianos y los que no son cristianos. Y eso es, la diferencia entre cristianos y los que no son cristianos. No es que los cristianos no pecan y que los que no son cristianos sí lo hacen. La diferencia es el bando que toman en la batalla que están enfrentando. Esa es la diferencia entre los cristianos y los no cristianos. Los cristianos toman el bando de Dios o el lado de Dios contra el pecado, mientras que los no cristianos toman el bando del pecado contra Dios. En otras palabras, un cristiano pecará, pero se tornará a Dios y a su palabra diciendo, ayúdame a luchar contra este pecado. Una persona que no es creyente, que no es cristiano, aunque reconozca su pecado, usted quiere saber cómo responde, quiero mi pecado más que a Dios. Y no estoy dispuesto a abandonarlo ni a arrepentirme de él. Esa es la diferencia entre un creyente y un no creyente. El creyente reconoce su pecado y busca la ayuda de Dios. El que no es creyente ama su pecado y desea continuar en esa condición pecaminosa. Mark Dever comenta acerca de lo que una iglesia sana no es. Y él dice, una iglesia sana no es una iglesia perfecta y sin pecado. No lo sabe todo ni lo ha entendido todo. Más bien es una iglesia que continuamente se esfuerza por tomar el lado de Dios en la batalla contra los malos deseos, los engaños del mundo, la carne y el diablo. Es una iglesia que busca continuamente conformarse a la palabra de Dios. Una iglesia sana es una congregación que refleja cada vez más el carácter de Dios como ha sido revelado en su palabra. Por eso nosotros, hermanos, cantamos acerca de los atributos de Dios, enseñamos acerca de los atributos de Dios, predicamos acerca de los atributos de Dios, estudiamos acerca de los atributos de Dios, porque es la única manera en que nosotros como creyentes y como iglesia podemos reflejar al mundo el carácter de Dios. Nosotros no podemos reflejar lo que no conocemos. Y usted no puede aplicar tampoco lo que no conoce. Nosotros conocemos acerca del carácter de Dios, lo aplicamos a nuestras vidas y entonces podemos reflejar ese carácter al mundo que está alrededor nuestro. Entonces el objetivo principal es que la iglesia, nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Faro de Gracia, sea una iglesia sana que refleje cada vez más el carácter de Dios como ha sido revelado en su palabra. Por lo menos ese es mi deseo. Y yo oro a Dios que ese también sea su deseo, el que esta comunidad de fe sea una comunidad sana que refleje el carácter de Dios. A pesar de todas sus imperfecciones, a pesar de todas sus luchas, a pesar de todas las cosas que hemos experimentado, que estamos experimentando y que experimentaremos en el futuro, que podamos reflejar, hermano, el carácter de Dios a través de nuestras vidas. Ahora, hay 5 eventos en la trayectoria histórica de la Biblia que nos ayudarán a entender el por qué debemos ser una iglesia sana que refleje el carácter de Dios como ha sido revelado en su palabra. Así que hoy vamos a hacer algo que a lo mejor puede que se vea como una pequeña clase teológica, pero no lo es. Si usted me sigue el hilo, usted va a poder entender el por qué es importante el que nosotros conozcamos acerca de estos 5 eventos. Esto es lo que se conoce dentro del mundo de las teologías como la teología bíblica. Hay diferentes teologías. Está la teología histórica, que es la que examina todos los debates teológicos que han sucedido a través de la historia. Está la teología sistemática, que es el estudio específico de diferentes temas de la Biblia y de diferentes doctrinas. Pero luego está la teología bíblica. ¿Y qué es la teología bíblica? Bueno, es el estudio de las doctrinas y eventos más importantes de la Biblia, organizadas según su cronología y antecedentes históricos. Y las escrituras presentan por lo menos 5 temas que son como una línea que tiene un principio y que tiene un final. Y eso es lo que se conoce como la historia de la redención, de acuerdo a la voluntad de Dios que vemos revelada desde Génesis hasta Apocalipsis. Una de las razones principales del por qué muchos cristianos, iglesias, no son iglesias saludables, me refiero a doctrinalmente, es porque no saben, no entienden o no les preocupa tener una teología bíblica sana acerca de la revelación de Dios y su plan de salvación. Mire, mis hermanos, este libro que está aquí, que es la revelación de Dios, no son meras historias aisladas y desconectadas una de las otras. Aquí hay una armonía, aquí hay un hilo, aquí hay una consistencia, aquí hay una revelación progresiva que se está dando desde Génesis hasta Apocalipsis.
Y para nosotros ser creyentes sanos e iglesias sanas, debemos saber cuál es ese hilo de revelación que Dios ha ido revelando desde Génesis hasta Apocalipsis. Para que no veamos esto simplemente como un libro que tiene muchas historias interesantes, pero que no guardan relación una con la otra. Para que una iglesia sea una iglesia sana, tiene que haber dos componentes importantes en la vida de aquellos que son parte de una iglesia local. Número uno, relaciones saludables. Y eso lo hemos visto, ¿verdad?, en las primeras exposiciones, donde hablamos de la necesidad de que un creyente, primero, que sea cristiano, segundo, que sea parte de una comunidad de fe, para que a través de esa comunidad de fe pueda desarrollar relaciones saludables. Pero una de las grandes razones por las cuales yo creo que a muchas personas se les hace difícil tener relaciones bíblicas saludables en el contexto de esta iglesia local y de cualquier otra iglesia local es la falta de una teología bíblica saludable acerca del plan de Dios y de la revelación de Dios. Muchos cristianos no saben ni por qué son cristianos. Ellos no tienen la más mínima idea de cómo Dios ha llevado a cabo su plan desde el principio y cómo lo llevará a cabo hasta el final. Así que yo quiero en esta tarde presentar estos cinco eventos doctrinales e históricos que forman parte de lo que se conoce como una teología bíblica, para que tú y yo podamos salir de aquí entendiendo el carácter de Dios llevado a cabo y reflejado a través de estos 5 eventos. Y esos 5 eventos los podemos resumir de la siguiente manera. Son 5 cosas que usted debe armar en su mente. Número 1, la creación. Número 2, la caída. Número 3, Israel, el pueblo de Dios. Número 4, Cristo, el Hijo de Dios. Y número 5, la iglesia. O sea que si tú le dices, si alguien te pregunta, bueno, ¿de qué se trata este libro? Obviamente, aquí hay muchas cosas. Bueno, yo creo que una manera fácil de poder resumir de qué se trata esta revelación, se trata acerca de la creación de Dios, la caída del hombre, Israel, el pueblo de Dios, Cristo y luego la iglesia. Esos son los 5 eventos históricos o 5 doctrinas principales que forman parte de la revelación bíblica. Si tú logras ver la línea que Dios está llevando a cabo a través de estos temas, tú vas a poder comprender las escrituras de una manera más clara. Amén. Así que comencemos por la creación. Comencemos desde el principio. ¿Qué es lo que Dios ha revelado desde el principio que nos beneficia a nosotros para tener un entendimiento saludable de la revelación de Dios? Bueno, comencemos por la creación. En el libro de Génesis podemos ver que Dios creó las plantas y los animales, cada uno según su género. Cada manzana fue formada de acuerdo al modelo de todas las demás manzanas y cada cebra fue formada de acuerdo al modelo de todas las demás cebras. Vemos una unidad en cada una de las cosas que Dios creó en la creación. Acerca de la humanidad, la Escritura dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El hombre no es conformado de acuerdo al modelo de todos los demás hombres. Cada hombre sigue el modelo de Dios de manera única, refleja o se parece a Dios en algunos atributos morales. La capacidad que tú y yo tenemos de amar, ¿sabe de dónde viene? De Dios. Obviamente, luego vamos a ver qué fue lo que pasó con esa capacidad. La capacidad que tú y yo tenemos de ser compasivos, misericordiosos, viene de parte de Dios, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Compartimos algunos atributos comunicables de Dios. Hay otros que no los compartimos. No somos omniscientes, no somos omnipresentes, no somos omnipotentes. Creemos que somos soberanos, pero no lo somos. Así que bájate de ese barco. Amén. Pero Dios, hay unos atributos de su esencia, de quién es el que Él los ha compartido con nosotros los seres humanos. Teniendo en cuenta que hemos sido los únicos creados a la imagen de Dios. Los únicos, los animales no son creados a la imagen de Dios, mi hermano. Solo los seres humanos han sido creados a la imagen de Dios. Los seres humanos somos los únicos que debemos y podemos reflejar a Dios y su gloria ante el resto de la creación. Por eso es que el pináculo de la creación de Dios, mis hermanos, es el hombre, es el ser humano. El punto más alto de la creación de Dios es el ser humano, porque es a través del ser humano que Él manifiesta y refleja su gloria al mundo. El hombre está diseñado para representar el carácter de Dios y ejercer dominio sobre la creación. Por ejemplo, ahí en Génesis 1:26, que continúa diciendo el texto, hablando del hombre, y dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Parte del diseño de Dios, parte de la obra creadora de Dios era que el hombre gobernara y reinara sobre su creación. Dios había puesto al hombre en el huerto del Edén para que él gobernara, cuidara, protegiera y reinara sobre esa creación. ¿Pero qué pasó? Bueno, llegó la caída. Usted lo puede ver en Génesis capítulo 3. El hombre decidió no representar el gobierno de Dios y establecer su propio gobierno. Eso es lo que sucede en la caída. Fue un golpe de Estado. Aquellos que saben lo que es eso, fue un golpe de Estado. El Señor le había dado un privilegio y una autoridad delegada a Adán y a Eva para que gobernaran sobre la tierra, sometidos a la soberanía y a la autoridad de Dios. Y ellos decidieron, de voluntad propia, nosotros queremos nuestro propio gobierno. Nosotros queremos nuestra propia constitución. El hombre se rebeló contra su creador y trabajó a favor de su propio gobierno. Por lo tanto, Dios le dio al hombre lo que él pidió y lo expulsó de su presencia. Eso lo vemos en Génesis capítulo 3. La culpabilidad moral del hombre significaba que ya no podría acercarse a Dios por sí mismo. Ahora necesitaría de un intermediario en todo momento. Aleluya. ¿Conservaron los seres humanos la imagen de Dios en la caída? Eso es una buena pregunta que necesita una respuesta bíblica. Sí. Génesis reafirma el hecho de que el hombre todavía está hecho a imagen de Dios. Eso no cambió. Eso lo vemos en Génesis capítulo 5, versículo 1 y en Génesis capítulo 9, versículo 6. Sin embargo, tanto la imagen como el reflejo están distorsionados. A raíz de la caída del hombre y a raíz del pecado del hombre y a raíz del golpe de estado que Adán y Eva dieron en el huerto del Edén, ahora esa imagen, ese reflejo ha sido distorsionado. ¿Cuántos de ustedes ha tratado de verse en un espejo que no está limpio o está manchado? ¿Verdad que usted no se ve claramente? Pero sigue siendo su imagen. Sigue siendo su imagen, pero está distorsionada porque ese espejo está sucio. Bueno, el pecado ha causado que esa imagen y ese reflejo estén distorsionados. Así que podríamos decir que el espejo está doblado. Usted no sé si usted ha visto estos cuartos que preparan donde tienen diferentes espejos, unos cuartos de espejo. A veces en los circos tenían esos cuartos preparados con espejos. Y usted mientras se va acercando así, va caminando, usted ve que usted como que o engorda, o se pone más finito, ¿verdad? O se ve más grande, o se ve más pequeño. Bueno, el pecado ha causado que esa imagen de Dios sea distorsionada. Así que se refleja una imagen falsa. Te lo voy a poner más claro. Tú y yo, aquí sentados, ahora mismo nos estamos viendo unos a los otros, pero por causa del pecado, mis hermanos, tenemos una imagen falsa los unos a los otros. Por el pecado. El pecado nos distorsiona. No podemos reflejar la imagen y semejanza que Adán y Eva tenían en el principio en el huerto del Edén. Aún en nuestro pecado reflejamos algo acerca de Dios. Hay cosas verdaderas y falsas mezcladas entre sí. En el lenguaje de los teólogos, ellos dicen, el hombre se hizo tanto culpable como corrupto. El hombre se hizo tanto culpable como corrupto. Luego de Génesis capítulo 3 comienza todo un relato de los planes de Dios llevándose a cabo. Y esto nos lleva entonces a nuestro tercer punto de la historia de la teología bíblica, lo que se conoce como Israel, el pueblo de Dios. Bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? En su misericordia, Dios tenía un plan para salvar y usar a un grupo de personas que llevarían a cabo los propósitos originales de la creación, la demostración de su gloria. Dios está ahora, por medio de la elección de este pueblo, de entre toda la multitud y todas las naciones, Dios escoge a un pueblo para que ahora ese pueblo trate e intente de llevar a cabo lo que Adán no pudo llevar a cabo en el huerto del Edén. Dios le prometió a un hombre llamado Abraham que él y su descendencia serían bendecidos. Ellos a su vez serían bendición para todas las naciones. Miren lo que dice Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Aquí está la promesa que Dios le da a Abraham para continuar esta revelación progresiva de sus planes. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu presencia y de tu parentela
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, mis hermanos. Vamos a llegar más adelante, pero no quiero anticiparme mucho, pero si tú estás en Cristo, tú formas parte de esta promesa. Tú estabas en el plan de Dios en esta promesa. Tú eres parte de esas naciones que serían benditas a través de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero no solamente eso, Dios los llamó una nación santa y un reino de sacerdotes. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 7. Mantenga ahí su Biblia y sus dedos listos porque vamos a estar considerando varios pasajes. Nosotros tenemos una muy mala costumbre aquí, mis hermanos, y es que usamos la Biblia. Éxodo 19, del 5 al 7. Amén. Una muy mala costumbre, usar la Biblia. Miren lo que dice Éxodo 19, 5 al 7, acerca de cómo Dios de esta promesa iba a convertir a una nación santa y un reino de sacerdotes. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. En el huerto del Edén, hermanos, Adán y Eva eran la creación especial de Dios. Ahora, por causa de su pecado, ellos han tenido que ser expulsados del huerto y ahora la imagen y semejanza de Dios ha sido distorsionada en ellos. Pero Dios tenía un plan de redención que iba a llevar a cabo, que había sido diseñado desde antes de la fundación del mundo. Así que el fracaso de Adán y Eva no iba a detener el plan de Dios. Ahora vemos la promesa que Dios le hace a Abraham de que su descendencia saldrá un linaje y habrá una descendencia y que esa descendencia bendecirá a todas las naciones del mundo. Y esa descendencia, esa nación, Dios la llama una nación santa, un reino de sacerdotes, un especial tesoro delante de sus ojos. ¿Qué significaba eso? Bueno, que ellos habían sido separados de una manera especial para ser mediadores o para reflejar el carácter y la gloria de Dios a las naciones mediante la obediencia a la ley que Él les dio, como se suponía que hiciera Adán. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán y Eva en el huerto? No coman del árbol del fruto del bien y del mal. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Desobedecieron. Ahora Dios nuevamente, en su gracia y en su misericordia, crea a un pueblo para sí. ¿Y qué es lo que le da? Una ley. Esta es mi ley. Obedezcan mi ley. Si ustedes las obedecen, alcanzarán bendición. Si ustedes la desobedecen, van a experimentar las consecuencias de su desobediencia. Se supone que Israel hiciera lo que Adán no pudo lograr. Incluso Dios llamó a esta nación su hijo. Pues se espera que los hijos sigan los pasos de su padre. Miren lo que dice Éxodo capítulo 4, versículos 22 al 23. Éxodo capítulo 4, versículos 22 al 23. Miren cómo Dios llama a la nación de Israel. Dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Así que Dios ahora, hermano, no solamente ve a la nación de Israel como una nación santa, un reino de sacerdotes, sino que también considera a Israel como un hijo. Y él prometió que moraría junto con este hijo en la tierra que le estaba dando. Y esto era una plataforma en que la nación podría mostrar la gloria de Dios. Miren, más ninguna otra nación en la historia antigua experimentó las cosas que el pueblo de Israel experimentó. Caminaron 40 años en el desierto, mis hermanos, con una nube que los protegía.
de día y una columna de fuego, una nube de fuego que los cubría y los guiaba de noche. Ninguna otra nación experimentó esos milagros sobrenaturales. Ninguna nación experimentó comida diaria. ¿Sabe lo que es eso? Que usted no tenía que ir a trabajar, sino que todas las mañanas ya tenía la comida que se iba a comer ese día. Dios le hizo unas promesas a este pueblo tremendas. Y se supone que este pueblo mostrara la gloria de Dios a las demás naciones. Se supone que las demás naciones vieran a Israel y dijeran, wow, nosotros realmente necesitamos someternos a ese Dios que tiene esa nación de Israel, porque ese Dios sí es poderoso. El de nosotros les hablamos, no nos responde. Le pedimos que vea y no vea. Le pedimos que oiga y no oye. Pero el Dios de esta nación es un Dios poderoso y se supone que Israel mostrara la gloria de Dios. Dios también advirtió que a este hijo, Dios también le advirtió a este hijo que si no era obediente y mostraba su carácter santo, Él le echaría fuera de la tierra. Lo mismo que pasó con Eva y Adán en el huerto del Edén. Miren lo que dice Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 41 al 43. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 41 al 43. Usted va a tener la oportunidad de abrir el libro de Reyes. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó el libro de Reyes? Lo más probable, ya ni se acuerda. Bueno, hoy vamos a ver qué dice Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 41 y 43, acerca de esta advertencia que Dios le da a su pueblo. Miren lo que dice el versículo 41 al 43. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Esta era la relación, hermano, que Dios quería tener con este pueblo de Israel. Que esta nación realmente fuera, si se puede utilizar ese término, fuera la envidia de las demás naciones. Y que las demás naciones reconocieran al Dios Todopoderoso por medio de esta nación. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? El hijo no obedeció. ¿Y sabe qué pasó? Dios lo echó de su presencia y de la tierra. Lo mismo que sucedió con Adán y Eva en el huerto, es lo mismo que sucede, hermano, con la nación de Israel. El cuadro no pinta bien. Y si usted lee, ¿verdad?, la historia de Israel, usted ve que fue desobediencia tras desobediencia, idolatría tras idolatría, inmoralidad sexual tras inmoralidad sexual, paganismo tras paganismo. Pero gracias a Dios que la historia no se queda solamente con este cuadro oscuro, porque ahora llegamos, hermanos, a la persona de Cristo. Una de las principales lecciones del antiguo Israel es que los seres humanos caídos por sí mismos no pueden reflejar a Dios, incluso con las ventajas de tener toda la ley de Dios, la tierra de Dios y la presencia de Dios. Aún así no son capaces de reflejar la gloria de Dios. Tienen la ley de Dios, ninguna otra nación tenía la ley de Dios. Tienen la tierra de Dios, que Dios les dio esa tierra, y tienen la presencia de Dios. Y aún así fracasaron. Y aún así fracasaron, mis hermanos. Lo mismo que pasó en el huerto del Edén. Adán y Eva tenían la ley de Dios, no comas de ese árbol. Tenían la tierra de Dios, el huerto del Edén, y tenían la presencia de Dios porque Dios habitaba juntamente con ellos y hablaba con ellos y caminaba con ellos. Pero fracasaron. Así que, ¿qué fue lo que Dios hace? Ya que Adán fracasó, Israel fracasó. Bueno, Dios envió a su Hijo único para ser hecho semejante a los hombres, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 7. Y este Hijo amado, en quien el Padre se complace, se sometió totalmente al gobierno de Dios y al reino de Dios. A diferencia de Adán y de Israel. Cristo hizo lo que Adán no hizo. Cristo resistió la tentación en el desierto, la tentación que Adán no resistió en el huerto. La tentación que Israel no resistió en el desierto, Cristo resistió la tentación en el desierto.
¿Cómo le responde Cristo a Satanás en Mateo 4:4? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, le dijo al tentador durante el ayuno en el desierto. Esto era lo que Adán le tenía que haber respondido a Satanás en la tentación del huerto. No. Dios ha sido bien claro con su instrucción. Pero él desobedeció, mi hermano. Decidió creerle a la mentira de Satanás, a la media verdad de Satanás, que creer a la promesa fiel que Dios les había dado. Cristo hizo lo que Israel no hizo. Él vivió en su totalidad de acuerdo con la voluntad y la ley del Padre. Por eso en Juan capítulo 8, Juan capítulo 6 y Juan capítulo 12, Jesús dice, en estas tres ocasiones, Él dice lo siguiente: nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y en otras versiones dice, y así hago. Cristo demostró una y otra vez que Él venía a hacer lo que Adán no logró y lo que Israel no logró. Gloria a Dios. Este hijo que reflejaba perfectamente a su padre, pudo decirle al discípulo Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si Cristo no hubiese podido cumplir, ¿verdad?, ese acto de obediencia perfecto, Él no podía haber dicho estas palabras. Pero Él estaba claro, tenía la convicción firme de que Él había venido a cumplir el mandato que Dios le había dado, y por eso Él podía decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sin embargo, Cristo no solo reflejó la santidad gloriosa de Dios por la obediencia a la ley, Él mostró su gloriosa misericordia y el amor de Dios al morir en la cruz por los pecadores, pagando la pena de culpa que todos merecíamos. En Juan capítulo 17, Él manifiesta estas palabras, hermanos, y muestra, y aquí el escritor muestra cómo Cristo habló acerca de esta gloria y de esta misericordia. Mire lo que dice Juan 17, versículos 1 al 3. Juan 17, versículos 1 al 3. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne. En el huerto del Edén, Dios le dio potestad a Adán y Eva sobre toda carne, mis hermanos. Y ahora Cristo está diciendo: tú me has dado potestad a mí sobre toda carne. ¿Para qué? Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aleluya. Dios envió, hermano, a Adán al huerto del Edén para que cumpliera su perfecta ley. Adán no obedeció. Dios envió al pueblo de Israel para que cumpliera su perfecta ley. Israel no obedeció. Ahora Dios, hermano, envía a su Hijo Jesucristo para que a través de Cristo la obediencia a esa ley se pudiera llevar a cabo. Todo esto y mucho más señalaba a Jesucristo, quien fue a la cruz como el cordero de sacrificio de Dios. ¿Qué fue lo que Dios le dio al pueblo de Israel? Le dio un sistema de sacrificios para que a través de esos sacrificios el pueblo pudiera obtener expiación por sus pecados. Pero el pueblo aún fracasó en ese intento. Porque en vez de ir a sacrificar esos animales reconociendo su pecaminosidad, se habían enorgullecido de esos sacrificios. Y en el libro de Amós usted lee una declaración muy fuerte por parte de Dios a su pueblo. En Amós capítulo 5 le dice: mira, sus cultos y sus fiestas me apestan. Sus sacrificios los aborrezco. No quiero saber nada de ellos. Por favor, cierren las puertas del templo y no vuelvan a hacerme sacrificio. ¿Por qué? Porque no lo estaban haciendo, hermano, con una actitud de obediencia y de fe. Lo estaban haciendo simplemente como un sacrificio religioso más. Lo mismo que hacían las naciones paganas, que sacrificaban a otros ídolos. La nación de Israel, hermano, se había olvidado del por qué tenían que hacer esos sacrificios y qué significaban esos sacrificios. Ahora, todas esas cosas en el Antiguo Testamento, todo ese sistema ceremonial apuntaba a la persona de Jesucristo. Porque esos sacrificios eran hechos por gente imperfecta. El sacerdote tenía que presentar también sacrificios por sus propios pecados. Sin embargo, hermano, Cristo
funcionó no solamente como sacerdote perfecto, sino que también funcionó y operó como cordero perfecto. Por eso es que Él es el último y único sacrificio suficiente. Como le dijo a sus discípulos en el aposento alto, Él fue a ofrecer un nuevo pacto en su sangre para todos los que se arrepintiesen y creyeran en Él. Ahora esto nos lleva, mis hermanos, al segundo punto de lo que se conoce como la teología bíblica. Así que ya hemos visto la creación, hemos visto la caída, hemos visto a Israel, hemos visto a Cristo. Ahora vamos a ver, hermanos, la iglesia. Nosotros, los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, fuimos hechos vivos al ser bautizados en la muerte y resurrección de Cristo. Pablo declara en Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 27, y miren lo que él dice ahí en Gálatas 3, versículos 26 al 27. Gálatas 3, versículos 26 al 27. Miren lo que Pablo dice. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Y un capítulo más adelante, en el capítulo 4, versículos 6 al 7, miren lo que Pablo dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿A quién llamó Dios hijo en el Antiguo Testamento? A Israel. Y sin embargo, mis hermanos, Israel como hijo fracasó. Cristo logró lo que Adán e Israel no pudieron lograr, y ahora a través de él, tanto judíos como gentiles, al creer en el Evangelio, ahora vienen a ser considerados hijos de Dios. Por eso es que Juan capítulo 1 dice que, bueno, vamos allá a Juan capítulo 1, no quiero citarlo, ¿verdad?, fuera de su contexto, pero miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12, si no me equivoco. Dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora Dios, por medio de Cristo, ahora está convirtiendo a pecadores en hijos suyos, por medio de la obra de Cristo. ¿Qué es lo que los hijos entonces de Dios ahora, representados por la iglesia, deben hacer? Bueno, la Biblia responde, y es que nosotros debemos demostrar en la tierra el carácter y la semejanza, la imagen y la gloria del Hijo y el Padre que están en el cielo. Esa es la misión y la función principal de la iglesia en el día de hoy. Mostrar al mundo el carácter, la gloria, la imagen y la semejanza de Dios. Nosotros ahora como iglesia hemos sido llamados a hacer lo que Israel no pudo hacer y lo que Adán no pudo hacer. La iglesia debe ser pacificadores, amar a nuestros enemigos, amarnos los unos a los otros, trabajar para ser uno, ser perfectos. Porque miren, hay un llamado a la perfección. No es que la alcancemos, pero hay un llamado a la perfección por medio del Evangelio. A ser pescadores de hombres, para ser discípulos. Eso es lo que nos hará una iglesia sana. No es qué edificio tengamos, no es cuánto dinero podamos tener en el banco, no es cuántas actividades podamos tener, no es cuántos programas podamos tener, no es la mejor banda musical que podamos tener. Lo que va a hacer a una iglesia sana es que pueda reflejar la gloria, el carácter y la semejanza de Dios al mundo. Pero ¿cómo lo puede hacer si no conoce lo que Dios ha hecho a través de la revelación bíblica? No puede hacerlo. Es un cristianismo distorsionado, es como no sé si en la escuela a ustedes le mandaron a hacer algo que se llama collage. Un collage es como un cuadro donde usted tiene una imagen de un caballito, de un cielo, de un carrito. Tiene muchas imágenes todas puestas unos a los otros. Y luego alguien le pregunta a usted, bueno, y descríbeme qué es lo que significa ese cuadro. Tú tienes que inventar un concepto, algo tienes que decirle, ¿verdad? Bueno, Dios, hermano, no nos ha dejado una historia como un collage. Él nos ha dejado una historia consecuente, nos ha dejado un hilo, una historia que podemos entender y podemos comprender. La iglesia, usted y yo, debemos reflejar la gloria de Dios. Así que resumimos, ¿qué es lo que hemos visto en esta tarde? Dios creó el mundo y la humanidad para mostrar la gloria de quién es Él.
Sin embargo, esa creación falló. Adán y Eva, quienes debieron ser la imagen del carácter de Dios, no lo hicieron, pero tampoco lo hizo el pueblo de Israel. Así que Dios envió a su Hijo a la imagen de su carácter santo y amoroso para quitar la ira de Dios contra el pecado del mundo. En Cristo, Dios vino a mostrar a Dios. Escuche bien, en Cristo, Dios vino a mostrar a Dios. Por eso era que Cristo le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en Cristo, Dios vino a salvar. Aleluya. Ahora a la iglesia se le ha concedido la vida de Cristo y el poder del Espíritu Santo, y está llamada a mostrar el carácter y la gloria de Dios a todo el universo, testificando en palabra y en hecho de su gran sabiduría y su obra de salvación. Esto es lo que puede lograr que una iglesia sea sana, mis hermanos. Un entendimiento de qué es lo que Dios ha hecho a lo largo del tiempo. Usted tiene una historia. Como creyente, tú tienes una historia que no comenzó el día que tú naciste. Comenzó en la eternidad y se comenzó a manifestar desde el huerto del Edén, desde la promesa a Abraham, desde Israel, desde los sacrificios, desde los profetas, desde Cristo, desde los apóstoles, desde la historia de la iglesia. Hay un plan de redención que Dios ha estado mostrando a lo largo del tiempo, mis hermanos. Y la iglesia, por los últimos 2000 años, con muchos defectos y muchas limitaciones, ha mostrado la imagen y el carácter de Dios al mundo. Por eso usted está aquí sentado hoy como creyente. Porque la gloria de Dios ha sido manifestada a tu vida. Tú has tenido una experiencia y un encuentro con la gloria de Dios. No, mi hermano, yo no recuerdo haber visto la gloria de Dios. Sí, la gloria de Dios ha llegado a tu vida a través de la predicación del Evangelio, porque Cristo es la gloria de Dios. Pablo confirma en la carta a los Efesios que la iglesia tiene un propósito específico. Miren lo que dice Efesios capítulo 3, versículos 8 y 11. Efesios capítulo 3, versículos 8 y 11. 8 al 11, perdón. Miren lo que Pablo expresa aquí acerca de la iglesia. Y dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos, o sea, de explicarles a todos, de darles a entender a todos el misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer como por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, mis hermanos. Aleluya. Cuando yo entiendo estos aspectos de la teología bíblica, esto debe cambiar cuáles son mis motivaciones a la hora de yo ser parte de una comunidad de fe. Ahora yo empiezo a entender cómo yo encajo en toda esta historia. Cómo yo encajo dentro del plan de Dios. Cómo tú como individuo entras en escena. Y esto debe cambiar lo que tú estás buscando en una iglesia. ¿Qué tú estás buscando en una iglesia, como hemos dicho en las predicaciones anteriores? ¿Buena música? Puede que aquí no la encuentre. Hacemos lo mejor que podemos. ¿Una atmósfera contemporánea? ¿Un servicio tradicional? Donde hasta las moscas están así calladitas que no dicen nada. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué tal si mejor buscamos, o qué tal si buscamos y tenemos la intención de buscar a un grupo de rebeldes absueltos de su culpa, a quienes Dios quiere usar para mostrar su gloria ante todos los ejércitos espirituales que proclaman la verdad acerca de Él y sobre Él y se parecen cada vez más a Él, siendo santos, amorosos y unidos? Eso es lo que debemos buscar en una iglesia local. Y mientras tú no cambies tu perspectiva, a lo mejor no le estoy hablando a nadie aquí, a lo mejor sí, pero mientras los cristianos no cambien su perspectiva de lo que es ser una iglesia sana, siempre van a estar frustrados con su iglesia local. Siempre. Porque van a estar pendientes a la más mínima estupidez para descontrolarse y decir que, ay, aquí yo no puedo estar. No. Si tú entiendes lo que Dios ha revelado y cómo tú encajas dentro del plan de redención,
todas esas cositas, hermanos, se vuelven totalmente insignificantes. Porque entendemos, hermanos, lo que realmente debe ser nuestra prioridad en lo que significa ser parte de una comunidad de fe. Gloria a Dios. Amén. Eso es una iglesia saludable, mis hermanos. Y todavía nos quedan 2 exposiciones más acerca de este tema de una iglesia saludable. Así que sigan preparándose mental y emocionalmente. Traigan su equipo de catcher para que sigan recibiendo la palabra del Señor, mis hermanos. Una iglesia saludable depende de 2 cosas, como dijimos. Relaciones saludables y también de una teología bíblica saludable. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que podamos meditar en estas verdades profundas que hay en tu palabra y que podamos darte gloria, Señor, darte alabanza, porque tú en tu misericordia te has revelado a nuestras vidas. Cuando nosotros también hemos hecho lo que Adán hizo en el huerto. Nosotros también hemos fracasado como Israel lo hizo en el desierto. Pero gracias a tu Hijo Jesucristo y a su obra, nosotros ahora podemos ser llamados hijos tuyos a través de Cristo. Pero tú nos has llamado a la iglesia, a cada iglesia local, en este lugar y en el mundo, a reflejar tu gloria a través de la predicación del Evangelio, pero también a través del desarrollo de iglesias sanas, de iglesias saludables. No de gente perfecta, pero de gente que entiende el plan de Dios y la revelación de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, y que puede predicar y que puede compartir ese plan y esa revelación a aquellos que todavía no se encuentran en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder seguir creciendo en el entendimiento de cada una de estas cosas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.